Hola, buenas tardes a todos. Hola. Adrián. Vamos a esperar un poquito, que veo que sigue ingresando algunos participantes y ya comenzamos. Hola. Bueno, antes que nada agradecerles a todos la asistencia. Como saben, en unos pocos días se cumplen 5 años de la partida del doctor Juan Carlos Kachanowski, para los amigos Charlie Kachanowski. Es un placer ver en el aula a familiares, amigos, docentes de SEADE que también han compartido con él distintos programas en SEADE. Como saben, SEADE fue durante mucho tiempo la casa en la cual Charlie pudo desarrollar lo que más le gustaba, que era enseñar economía. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Roberto, al hermano de Juan Carlos, para que iniciemos este homenaje. Gracias, Adrián. Creo que habíamos quedado que empezaba Alejandro, si me ayudás, Alejandro Gómez, que empezaba Alex Chafuén, ¿no? Con la exposición. Exacto, sí. Alex, Ok, como perdón. vos sos el que de alguna manera fuiste, digamos, eran los dos tipos audaces de la UCA en su momento, vos y Charlie. Sería bueno que empiece vos, porque además hoy publicaste una nota muy interesante en la Gaceta de España. Sería bueno que empieces vos y nos recuerdes tus tiempos con él. Desmuteate. Ahí pueden leer la nota, pero hoy estaba, ¿no?, caminando en el campo y pensando qué hubiese sido de mí si yo no me cruzaba con Juan Carlos. Porque el encontrarnos en la universidad, yo era bien rebelde, hasta tenía pelo largo incluso, ¿viste? Y vivía peleándome el diagnóstico, ¿viste? Y muy, ¿viste? Y por más ser radical, pero no sé si sin tener una compañía como la de Juan Carlos, más tranquilo pero firme en sus puntos, si hubiésemos tenido esa linda química que tuvimos en esa clase, ¿no? Así que
para mí fue un privilegio, ¿no? Muy grande tener a alguien como él, y no solo fue durante la carrera, sino yo después cuando terminé la católica, en el 78 me fui a estudiar con Hans Sennholz por un año, que lo había conocido por el papá de Alberto, Alberto Venegas Lynch padre, había invitado a Hans Sennholz a dar charlas, y era más o menos el 76, marzo, ya estaba el gobierno militar, y me habían pedido hacer traducción simultánea con Hans Sennholz, secuencial. Pero como en esa época no había tantos libros austríacos, yo me los había leído todos, entonces hasta podía terminar la frase de Sennholz sabiendo lo que iba a decir, una persona muy clara, muy estructurada, tipo Israel Kirchner, pero más simple. Y Sennholz, cuando estaba yo por entrar al servicio militar, que me salvé por una hernia milagrosa, me llega una beca para estudiar con él en Grove City College. Y eso también, obviamente, fue providencial, y Juan Carlos también pasó por Grove City College, pero al volver ahí, durante ese plazo que yo estaba afuera, don Alberto Venegas Lynch Jr. Había lanzado SEADE, que se transformó en una especie así de casa para cobijar a las mentes liberales jóvenes que Alberto había visto, que quería darnos un apoyo. Así que esos son 2 o 3 hechos así fundamentales que marcaron mi vida, y creo que también lo habrán ayudado a Juan Carlos, el pasar por Grove City College, el poder estudiar lo que nos gusta, después de haber estudiado toda la economía neoclásica, el keynesianismo, Chicago, poder estar estudiando la economía austríaca, ¿no? y salir firmes en esa tradición, yo creo que nos sirvió mucho. Así que, en fin, después, viste, una vez que me fui cruzando con él, a veces en Guatemala, a veces en Buenos Aires, se había una oportunidad para invitarlo. En 1994 lo invité a Londres a dar un pantallazo de la economía de Argentina. Pero, en fin, fue un gran privilegio, y creo que fue minutos antes de su muerte, estaba yo mandándole un email a Alejandra, porque tuve el privilegio de enseñar por 2 años de Economía, Ética y Justicia, que creo que es la cátedra que me pidió que dé. Así que, en fin, un placer estar con todos, y gracias por hacer esto. Algún día voy a escribir una segunda versión, unas anécdotas personales de Juan Carlos, que también era un tipo muy divertido en muchas cosas. Bueno, gracias, Alejandro. O Alex, vamos a ponerte así, porque tenemos a Alejandro Gómez también por ahí. Y siempre fuiste Alex para nosotros, así que Alex ya fue un gran... Encontré una foto tuya y mía acá en la Quinta de Olivos, que no sé, debe ser de 7 años atrás, por el estilo. Estábamos más jóvenes, en fin. Bueno, a ver, esto surge porque me manda mi querido amigo Alejandro Gómez, el Cuervito, vamos a ponerle, como le decimos todos con cariño. ¿Cuándo fue? El martes pasado, cosa por el estilo. Un WhatsApp dice, che, son 20 años, sí, 20, dale, 5 años, me parece que es 2020. Ahí lo organizamos, decidimos quiénes iban a exponer, y después se nos ocurrió incluir a alguno de todos sus alumnos, porque en realidad, bueno, Alejandro fue alumno, por ejemplo, ¿sí? de Charlie, que también mío. Te sacamos bastante bueno, Alejandro, saliste bastante bien. ¿Qué iba a decir? Bueno, y después, así que Sebastián Landoni, en realidad hay muchos alumnos que pasaron por sus aulas, y sería muy difícil darle lugar a todos. Ustedes saben que en las redes sociales muchas veces me ponen en Facebook, en Twitter, que yo, sí, usted fue profesor mío en Derecho en tal año. Digo, no, yo nunca di clases en Derecho, ese fue mi hermano. Y dio clases en muchísimos lados. Estuvo, bueno, obviamente en SEADE, en la UBA, en UCEMA, creo que lo vi por ahí a Edgardo Zablowski, si mal no
en algún momento lo vi, no sé, ahora lo perdí en la pantalla. Después yo dirigí también un máster en la Cámara Argentina de Comercio, él dio clases en, qué sé yo, no sé, en la universidad, Guatemala. no sé, en Guatemala, ¿cómo? Sí, en ¿Cómo, Guatemala Alejandro? enseñó mucho. En Guatemala En, enseñó mucho. en Guatemala estuvo muchos años como director de la carrera o cosas por el estilo del posgrado, que ahí armó un grupo muy importante. Yo no voy a concentrar tanto en los trabajos que publicó, que son muchos. Tal vez lo traten, no sé si Iván, si Nico o el mismo Ale. Sobre todo en Libertas, algunos muy buenos sobre. Tal vez Alex Chafuén se debe acordar los debates que había sobre si se podía usar la matemática o no en la economía, que nos juntábamos con los amigos de UCEMA, que venía Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez no venía normalmente, venía normalmente Toto, ¿cómo se llama? Esquenone y, Perón. ahora se me fue, hoy no tomé la pastilla ahora, así que estoy medio lento, pero se hacían debates muy interesantes, después nos íbamos a comer todos amigos, qué sé yo, el debate era con el cuchillo entre los dientes, pero después todo era muy amable y divertido. Sí. Digamos, ese es una de las cosas que me acuerdo, pero digamos el de la matemática. Después, muy buen trabajo hizo sobre el tema de la crisis del 30, que siempre yo lo tomo como referencia, fui avanzando un poco más, qué llevó a la crisis del 30, ordenó todo el tema de la escuela austríaca, ¿no es cierto? Alejandro Gómez, ese, el de la escuela, la teoría del valor. Bueno, tiene varias cosas. No voy a hacer el reconto porque va a ser medio engorroso. Pero sí, Alejandro, además decía que estaba en los seminarios de los lunes, ¿te acordás, Alejandro? No sé si vos estuviste o ya te habías ido para Estados Unidos. Se hacían los debates, que eran los seminarios de los lunes que nos sentábamos. Empezamos con un libro de Stepelevich y debatíamos todos los lunes. Y después sí me parece recordar también que una cosa que Alex Chafuén se va a acordar, la escuelita de Sánchez Añudo, donde íbamos a escuchar las clases que daba Enrique Loncani y tanta gente que colaboró en la difusión de las ideas, y que tal vez no deberíamos algún día hacerle algún tipo de homenaje porque también fueron grandes personas, ¿no? Sí, mira, hay mucho para hablar. Mira, estoy terminando un paper sobre una de las personas que más influyó en el mundo civilizado, que se llama Francisco de Vitoria, que nunca escribió nada. Increíble, pero sus alumnos tomaban nota, él instituyó, viste, no solo que es la Suma de Santo Tomás como libro de texto, pero se estudiaban las clases perfectas a lo Kirchner y los alumnos tomaban nota. Y yo creo que lo que ha hecho Juan Carlos es, vamos a ver, viste, va a ser de a poco y constantemente vamos a tener alumnos que fueron tocados por su varita educacional, ¿no? Con su claridad, con su lógica. Y su buen estilo de enseñanza, yo creo que eso es lo que más, ¿viste? Lo que va a pasar a la historia de Juan Carlos, ¿no? Más que una contribución señera, ¿no? de un paper, pero es valiosísimo, ¿no? Así que es fantástico. Sí. Aparte de la escuelita, creo que Juan Carlos también fue parte, no sé si está el doctor Venegas Lynch en esta reunión, había un grupo de intelectuales del DITELA, que se dieron vuelta, no los economistas siguieron bastante keynesianos, pero Oscar Comblet, Ezequiel Gallo, Manuel Morí Araujo, Ignacio Lloriente, el doctor Venegas Lynch, y creo que eran Juan Carlos y yo, nos reuníamos a la noche, una vez por mes, a hablar temas de avanzada, ¿no? La privatización de las calles, cosas así que decían, ¿no? La legalización de drogas y otras cosas además. Así que fue una época personalmente, yo creo, me imagino, para él y para mí, para
los que vivimos ese momento de supuesta esperanza en Argentina, creo que nos alimentamos, nos nutrimos unos a otros con los diversos talentos que tenía cada una de esas personas, ¿no? Así que fue un privilegio. No, recordaba a la escuelita de Sánchez Salido porque también fue gente que contribuyó mucho en la difusión de las ideas, te acordás de Enrique Loncán y tantas personas. Pero otra cosa que me gustaría recordar, año 1999, hoy estamos todos dando clases por Zoom, hacemos Zoom, etc., ¿no? Año 1999, a Charlie se le ocurre largar lo que era corporate training, ¿no es cierto? Que era dar clases por internet. Él decía educación sin distancia, o sea que esto permitía no tener distancia. Y yo estaba alquilando una oficina en el centro, teniendo un salón de reuniones muy grande, entonces cuando hace el lanzamiento no hubo tantos inscritos, entonces se hizo la reunión en mi oficina y se preguntaban, bueno, el diálogo era por qué no se había captado tanta gente inicialmente, etcétera. Hoy todo el mundo lo usa, ¿no? Y me acuerdo que le dije, mira, Charlie, a mí me parece que vos sos como el bastonero de una banda. Si vas muy adelante de la banda, nadie te va a dar prisa. ¿Sí? O sea, te adelantaste y los que vienen atrás están muy lejos. Hoy, digamos, sería el Maradona de todo esto, o bueno, no sé qué es eso, el Messi, si ustedes quieren, lo que quieran. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de 20 años atrás, mínimo, y él ya había estado pensando en este proyecto de dar clases por internet. Y el otro tema que finalmente hicimos, que fue muy divertido hacia el final de esas aulas, bueno, se usaron para dar clases, yo di algunas, también me echó de dar clases por cascarrabias, creo, cosas por el estilo, me decía. Hicimos algo que era diálogos políticos y económicos, ¿eh? Creo que lo hacíamos cada 15 días, están en YouTube todos esos diálogos. Entonces, no sé, en la tarde, como siempre, a último momento, con Charlie veíamos las cosas, decía, bueno, ¿con qué nos podemos pelear hoy? Claro, la gente pensaba que nosotros estábamos enojados, que nos enfrentábamos. Ahí está el Nico, Iván, bueno, el mismo Ale, Alejandro. Saben que nosotros nos cargábamos. Entonces, yo, por ejemplo, estábamos debatiendo cuál era el impuesto mejor. Buscábamos ese tipo de debate, ¿no? Y él decía el poll tax y yo proponía el flat tax. Entonces él decía, bueno, hay que poner lo que yo ahí por zona, por ahí en algunas zonas habría que cobrar más. Y digo, oye, eso es un zurdo. Y yo se lo decía serio. Y él me decía a mí intervencionista. Y la gente miraba como diciendo, estos tipos en serio se están peleando. En realidad nos estábamos cargando mutuamente, como lo hacíamos cuando estábamos en casa, etc. ¿Sí? Me acuerdo cuando le abrimos la cuenta a Nicolás, ¿te acordás? Una Navidad le abrimos una cuenta de Twitter, pero no tenía Twitter. Entonces le abrimos la cuenta, que no estaba Nicolás en todos lados. Entonces le abrí, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pregunto. Un tipo que no le importaba demasiado la figuración y estar ahí. Su mundo era el tema de la educación. Tanto es así que yo durante muchos años tuve programas de televisión y sin embargo no vino tantas veces, venía muy pocas veces porque a él no le interesaba tanto debatir la actualidad y ese tema, aquello, le interesaba más los temas académicos. Así que yo creo que lo mejor que dejó fue la cantidad de alumnos que lo recuerdan, ¿no? Así que con esto le voy dando la palabra a quien sigue, Alejandro. Eras vos, ¿no es cierto? Sí, supuestamente Perdón, soy yo. creo que al final vamos a dar unos minutos para que la gente pregunte o alguno que quiera comentar alguna cosa muy breve, ¿no? Si hay tiempo, con gusto. Sí, bueno, yo fui alumno, como la mayoría de los que están acá, allá por el año 86, 87, y recuerdo, bueno, un par de cuestiones, ¿no? Digamos, cada uno podría hablar horas. Él tenía una habilidad, dije la otra vez, que era que la persona que lo conocía 10 minutos ya se consideraba amigo de él, ¿viste? Entonces te empiezan a contar anécdotas, ¿no? Y lo mismo pasa con los que tuvimos la suerte de estar 30 años conociéndolo en distintos momentos. Pero uno de los recuerdos que me viene, y esto relacionado con lo que decía Alex, era cuando venían los recreos, yo veía que había un grupo de compañeros que desaparecía, hasta que un día me di cuenta dónde estaban mis compañeros. Iban todos a la oficina de Charlie.
¿no? A hablar, a embromar, etc. Va, a la oficina, el cubículo ese que tenía en el SEADE, ¿sí? Porque no tenía oficina. Y voy a mencionar 2 o 3 características para no tomar mucho tiempo, pero digamos, yo siempre como alumno le iba con alguna idea, quiero hacer esto, buenísimo, adelante, lee por acá, lee por allá. Él siempre te motivaba a leer o a investigar. Es cierto, también como dijo Alex, quizás no escribió el super gran paper ni la gran obra, porque en un momento determinado él se volcó a ser un gran difundidor de esto y ser un emprendedor de la educación virtual, ¿sí? Como a todos nos viene a la mente, si ojalá hubiera estado este año vivo para ver que tenía razón, ¿viste? Porque él estuvo 20 años y muchas veces le cerraban la puerta en la cara como riéndosele, de decir, esto no se puede hacer porque quién va a controlar y quién va a tomar el examen y cómo los alumnos no se copian y el ministerio y tal. Resulta que vino la pandemia y todo el mundo cursa online en todas partes del planeta, ¿sí? Digamos, fue eso de repente haber estado avanzado al tiempo. Y esto pasa muchas veces en el mundo de los negocios, ¿no? Y la otra cuestión que yo he observado, pues tuve la suerte de viajar mucho con él y compartir muchas cosas, distintas anécdotas de las buenas y de las malas, pero que él era un acumulador, ¿no? Es decir, él iba acumulando, no acumulaba dinero, no acumulaba riquezas materiales, pero iba acumulando gente en el camino, iba encontrando alumnos y los incorporaba y seguía manteniendo la relación, y por eso es que cada vez que se hace una reunión para recordarlo, a veces parece mucho tiempo, parece que fuera mucho más de 5 años, a veces parece que fuera hace 2 meses que se fue, que nos dejó así rápidamente, mucho antes de lo que se tendría que haber ido, y él lo que hizo fue tratar de convencer a sus alumnos de que esas eran las ideas correctas. ¿Y cómo te lo hacías? Vos le ibas con trabas, decías, bueno, andá y lee esto, andá y lee aquello, y lo discutimos, como decías vos antes, lo discutimos, lo debatimos, ¿no? Él sí había leído todo, ¿no? Yo siempre he hablado con otros compañeros que lo han conocido igual o más que yo, es decir, quizás si se hubiese dedicado pura y exclusivamente a la academia, sí hubiese escrito cosas monumentales, porque tenía conocimiento general, y eso fue algo que eventualmente a mí también me ayudó, porque yo soy historiador, no soy economista, pero a él le gustaba la historia. Y entonces me metía por todos lados, ¿no? Recién vos nombraste. Yo primero le pedía cartas de recomendación para las becas. Le habré pedido, no sé, 10, 15 cartas. Siempre me daba la carta hasta que finalmente salió. Y después cuando volví de la Universidad de Chicago, me fui metiendo en la UCA, en la UFM, en el programa ese de máster de la Cámara de Comercio, ahí donde yo te conocí a vos, que me metió también ahí, me enganchó. Yo en el SEMA, hace 22 años que soy profesor, llegué de la mano de él, y ahí está Edgardo Zablowski, supongo, que le preguntó a él, mirá, necesito un profesor de historia, porque se fue que teníamos, y me dice, mirá, pasa esto, anda que te conseguí la entrevista. Es decir, como contaba Alex, y creo que eso le pasa a muchos de los que están acá presentes, sin darse cuenta, él ha tocado muchas vidas, para bien. Yo, muchas de las cosas que tengo, mucha de la gente que conozco, muchos de los viajes que hice, lo hice gracias a él. O sea, yo podría escribir una vida, cómo hubiera sido mi vida si no lo hubiera conocido. Y supongo que mucha gente estará en algo parecido, ¿no? Y por eso creo yo que es importante recordarlo como un bostero empedernido. Yo rogaba que San Lorenzo no pierda porque sabía que el primer correo, el email que iba a llegar, él no te escribía por otra cosa, ¿viste? Pero el domingo a la noche perdía San Lorenzo, él mandaba un mail y con copia a 5 o 6 para volverte loco, ¿no? Entonces, a veces
ahora, viste, digamos, la parte positiva de que se haya ido es que ya no recibo esos correos, ¿viste? Porque era un pesado, o sea, y lo hacía para molestar, porque tampoco era un tipo que, viste, no sabía ni quién jugaba en Boca, pero molestaba todo el tiempo con eso, ¿no? Y la última, así hablan otros, esto que algún desubicado te ha dicho a vos, que vos te peleaste con tu hermano, etcétera. Yo me acuerdo de muchas veces, o sea, la manera de saludarme eran dos, por lo general, o tres, ¿no? ¿Qué haces, cuervo? ¿Qué haces, payaso? ¿O qué haces, imbécil? ¿Viste? Esas eran las palabras, ¿viste? Con las que él me definía. Y era, ¿viste? Y yo, imagínense, no voy a decir cómo yo le contestaba, pero esa era la manera de ser, y por eso él convoca, sigue convocando tanta gente, y sobre todo ese legado de alumnos que en todas partes se acuerdan de qué manera él tocó la vida de cada uno. Y ahí lo dejo para que seguía, creo, Nicolás ahora podía hablar. Y una última cosa, ¿no? Hemos dicho, hablamos estos 5. Podríamos hacer una de estas todos los días con 5 personas hablando durante un año, ¿sí? Y entonces siempre hay gente que se queda afuera sin hablar, pero no hay ningún problema con que se hagan otras reuniones y lo sigamos recordando. Va a ser un placer. Ahí no sé. Gracias, Alex. Ahí está. Bien. Nico. Bueno, saludos a todos. La lista. Hola. No sé si había algún tema puntual que les interesaba, no sé, que yo comente, pero lo que dicen Alex, Roberto, Alejandro es tal cual, ¿no? Él era un team builder, un lugar que iba, lugar que armaba equipo, ¿no? Y muy generoso con darle presencia al equipo. Y si sirve para completar las anécdotas, me pasa aquí en Estados Unidos que voy a conferencias o presentaciones, etcétera, y de repente una persona que jamás me he cruzado en la vida me dice, sí, lo conocí a tu padre en tal lugar hace 10 minutos en aquel evento, y se sigue acordando. Mi colega acá en Metro leyó su tesis doctoral traducida al francés. Yo no sé si él sabía que su tesis fue traducida al francés. Así que ha tenido una llegada, me parece, más allá de lo que uno percibiría viendo sus escritos, su currículum, etc. Ha sido uno de esos profesores que se destacan por construir, ¿no?, la generación que le sigue. Y él tenía cierta admiración por esos docentes, ¿no?, los constructores de la próxima generación. Y es un tema recurrente incluso en sus escritos, y leer, ¿no?, sus papers de la historia de la escuela austríaca, etcétera, siempre enfatizaba cómo Mises, Hayek, etcétera, eran ¿no?, grandes profesores en el sentido de educar al que viene atrás. Creo que es una característica, ¿no?, distintiva de lo que fue toda su trayectoria. Bueno, gracias, Nicolás. Creo que el que seguía era Sebastián Landoni. Iván. No, Sebastián. Está bien. No, Landoni. Gracias. Qué bueno escucharlos a todos y qué bueno recordarlos, Juan Carlos, a Charlie o a Cacha, como le decían en Guate. Yo me pregunté mucho por qué Juan Carlos era buen profesor, era buen maestro. Y tardé mucho tiempo en descubrir que en realidad Juan Carlos era buen alumno, era buen estudiante, era buen aprendedor, ¿no? Y quizá lo que lo hacía bueno en eso es que lo hacía relajado, lo hacía por gusto. No sé si muchos de acá van a recordar, cuando nos ofrecía un curso nos decía, ¿te divierte dar mercado de capitales? No, no me divierte eso, Charlie, eso no me divierte. ¿Te divierte dar un curso de introducción a la economía austríaca? Bueno, eso puede ser.
un curso de finanzas corporativas menos, un curso, no sé, a mí me decía, te divierte, o sea, cuando me ofrecía hacer algo me decía, te divierte, me llamaba la atención, y después con el tiempo, yo descubrí algunos artículos sobre esto de aprender a aprender, que es como una revolución pedagógica hoy día, o los últimos 10 años. Yo creo que Charlie sabía perfectamente eso, ¿no? Aprender a aprender. O sea, era de esos generales que antes era un buen soldado, no era, era un profesor bueno porque primero era un buen alumno, un buen estudiante. Yo le preguntaba, Charlie, ¿cómo puedo hacer para armarme una buena introducción a la econometría? Él tenía el mejor curso de divulgación de la econometría. Charlie, ¿de dónde sabes tanto de física? No, yo leo unos textos de divulgación y me recomendaba unos textos. Siempre tenía la bibliografía correcta, ¿no? Eso también es no sé si de buen estudiante o buen bibliotecario. Tenía una bibliografía increíblemente buena siempre. Eh, por eso, si yo me tuviera que hoy poner a pensar cómo hacer a alguien un buen profesor, ¿no? Algo que no sé si estaría en condiciones de hacerlo, tendría que imitarlo a Charlie, no tanto en su forma de exponer y en tremenda didáctica, ¿no? Eh, Cuando empecé a hacer la tesis doctoral, Charlie me dijo, sujeto y predicado, por favor, no me vengas con cosas complicadas. Sujeto y predicado, que sea fácil de leer, por Dios. Obviamente no escribas vulgaridades, cosas obscenas, claramente. Me lo dijo, pero escribí fácil. Lo que me estaba diciendo es, bueno, escribí como yo, ¿no? Escribí para que todo el mundo entienda y comprenda. Eh, Creo que Charlie cuando decía cualquier cosa que escribiera o que pronunciara, lo que estaba tratando era de compartir algo para que los demás aprendan con él, ¿no? En eso era eh, no solamente un team builder, era alguien que sabía construir aprendizaje y en eso fue genial. Yo creo que la mayoría de los que estuvimos cerca de él tanto tiempo, yo empecé a trabajar con él en el año 93, y bueno, y lo seguí en Guatemala hasta que nos dejó, lamentablemente, el querido Charlie. O sea, los que estábamos alrededor de él estábamos aprendiendo. Por ahí también aprendíamos a embromar, ¿no? Como contaba Ale recién de Boca y de esos cuervos, en fin, que mejor no hablar. Pero si tengo que recordar a Charlie, lo tengo que recordar como un buen alumno y un buen estudiante, no solamente como un buen profesor y un buen director, decano, ¿no? Él fue decano ahí de la Escuela de Negocios allá en Guatemala. Bueno, y les mando un abrazo a Nico, Iván, a Roberto, a Ale, Alex. Abrazo a todos. Bueno, gracias Sebastián. Le cedemos la palabra a Iván. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar con un paréntesis, que es que si Juan Carlos dejó de enviarle mails a Alejandro cuando perdía San Lorenzo, yo estoy muy dispuesto a retomar esa tarea sin ningún tipo de problema. Y ya que estamos, lo incluimos a Adrián y a cualquier otro que encuentre por ahí, que sea Cuervo. No hace falta. Bueno, si no, querés. ahora estoy más que convencido, ya está. No. Bueno, y voy a empezar con una pequeña anécdota, porque alguien acá en el chat puso que Juan Carlos se iba en Rosario en remis, lo cual es cierto, muchas veces se iba en remis. Y yo tengo una anécdota, porque cuando estaba estudiando, que la verdad mucho no me interesaba en ese momento, ni la economía, ni la administración de empresas, ni nada en mis primeros años, de hecho no me había presentado el examen de macro, y tenía que dar el recuperatorio, y se me venía el recuperatorio encima, y empezaba a leer el libro y me costaba. Entonces le dije, bueno, a ver, viejo, si me ayudas un poco, qué sé yo, no, me tengo que ir a Rosario, pero subite al remis. Y en esas 3 horas y media de viaje, me explicó todo lo que tenía que dar de macro, me sentó en un bar mientras él daba la clase, me dijo, repasá todo esto, a la vuelta me tomó el examen y volví, me saqué un 9 de macroeconomía y no lo podía entender. Dije, este tipo en 3 horas hizo magia.
Bueno, ahí está un poco el resumen de la claridad que tenía él para explicar, ¿no? Decía, ¿cómo va a explicar a macroeconomía en el REMIT? Yo no lo podía entender, dije, te enloqueció. Y creo que me hubiera ido, fue mucho mejor que si hubiera estudiado por mi cuenta y me quedaba, o si le hubiera dedicado más tiempo. Así que la verdad que no sé quién escribió eso en el chat, pero me hizo acordar esa anécdota que no la conté en ningún homenaje y me parece divertida, de hecho. Y también voy a aprovechar que Nicolás nos mencionó los trabajos más importantes, que siempre es lo que hace, así que por una vez lo voy a hacer yo. Pero si me olvido de alguno, aprovechá y me he evocado. Pero yo creo que si alguien está interesado en leer sus trabajos, recomendaría principalmente 5. El primero es el de la historia de la teoría del valor y del precio, que está en 2 partes publicados en Libertas. El segundo sería el de la Escuela Austríaca de Economía, que está en Libertas número 1, si no recuerdo mal. El de la crisis del 30, el del uso de la matemática en la economía, que es su tesis doctoral, y sobre el final de su carrera, todo lo que fue desarrollando sobre EVA. Yo creo que esos son los 5 temas o 5 trabajos que más habría que destacar de él. Desde luego que si tienen alguna pregunta, le preguntan a Nicolás, porque lo va a explicar mucho mejor que yo, pero yo le doy el puntapié inicial para que el que quiera leer por lo menos sepa a dónde ir. Quería hacer 2 comentarios más. Uno, vinculado a lo que creo que mencionaba Alejandro sobre cuando empezó en Corporate Training y que en este año la pandemia le daría razón y lo adelantado que fue. Yo siempre digo que de alguna manera lo que él hizo fue como pasar del Walkman al iPod. Se saltó el Discman, es decir, se adelantó demasiado, digamos. Es decir, como que la gente todavía no estaba preparada para esto de la enseñanza virtual, que eventualmente iba a llegar. Y creo que en determinada manera le costó instaurarlo al principio porque costaba comprenderlo por el nivel de su innovación. Es decir, realmente estaba viendo mucho más allá de lo que veía, lo que estamos viendo varios en ese momento. Y para cerrar, un último comentario, me gustaría recordar por ahí lo que para mí son sus 4 características más importantes, que las aplicaba todas a la vez, la verdad. La humildad, la alegría, la honestidad y el respeto. Cada cosa que decía, hacía, tenía insertas esas 4 cuestiones sin lugar a dudas. Y creo que eso es un ejemplo que hay que intentar seguir mucho porque construye demasiado y sobre todo a largo plazo. Bueno, gracias, Iván. Bueno, si quieren abrimos un espacio, a ver, lo veo a Pablo Guido, a Gustavo Mata y Trejo, a Carlos Gondone, a mucha gente, a Rafael Vides. Hay gente de muchos países. Adrián, también estaban anotados ahí, creo que me estaba pidiendo por WhatsApp, Máximo Praga, que también fue compañero de Alejandro, así que anótatelo por ahí. Y no sé si Viviana Morandi quería decir algo, pues me preguntó también por WhatsApp, que lo que quieran ahí. Vos andás anotando después cuando Muy bien. censurás o no, ¿qué es eso? Por lo menos 20 minutos tenemos, así que Dale. el que quiera la palabra y los vamos, les vamos dando espacio. ¿Querés empezar, Pablo Guido? Tenés que activar ahí el... Ahí estamos. Gracias, Adrián. Bueno, hola a todos los conocidos. Hace rato que algunos no los veo. Yo solo agregar algo para complementar, en realidad, algo que mencionaba Sebastián Landoni, además de todas las características profesionales de Charlie, que eso no, bueno, ya lo dijeron muy bien y lo comentaron de una manera muy precisa. Pero si hay algo que a mí siempre me queda rondando en la cabeza y lo trato de aplicar en todas las cosas que hago, y eso es lo que comentaba Sebastián. Una frase de Charlie que cuando uno tenía un quilombo, un problema y lo iba a ver, él te decía siempre, la vida es una fiesta. Y uno no sabía si lo decía en broma o lo decía en serio, pero uno después se da cuenta que para él la vida era una diversión en el buen sentido de la palabra, que no había posibilidad de hacer cosas sin divertirse. A mí siempre es una de las características que me asombraba de Charlie, ¿no? Pocas veces o nunca quizás
Alguna vez seguro que debía haber estado mal, pero nunca lo vi con una actitud... bueno, ni que hablar. La depresión para Charlie no debió ser nunca una palabra en su diccionario, pero nunca lo vi de mal humor, amargado por algo, sino que siempre estaba contento por lo que hacía y se le notaba, ¿sí? Él disfrutaba de todo lo que hacía. No creo que, probablemente sí, alguna vez habrá hecho cosas que no le gustaban, pero yo estuve trabajando con él 22 años, 23. Lo conocí en el 89 de casualidad porque Ricardo Rojas era mi profesor de economía en la carrera de ciencias políticas y bueno, yo quería estudiar más y él me dijo andate a SEADE y bueno, ahí lo conocí a Charlie. Me acuerdo que una vez inclusive estaba tan, digamos, ansioso yo de estudiar que durante 3-4 meses le pagaba clases particulares a Charlie para que me explicara cosas que no entendía, así que bueno. Y eso que menciona Alejandro del cubículo ahí atrás en los recreos de SEADE era tal cual, ¿sí? Eso me lo acuerdo porque cuando había recreo y él nos daba las materias, yo recuerdo esos momentos de haber ido a pedirle algún consejo bibliográfico o discutir algún tema con Charlie. Así que bueno. Pero lo que yo recuerdo mucho de nuevo es el tema este de ese concepto que él tenía y manifestaba explícitamente que la vida era una fiesta. Y uno lo sentía que él lo sentía así, ¿sí? Así que bueno, gracias por darme la palabra y por dejar en este homenaje algunas características de Charlie. Bueno, muchas gracias, Pablo. Rafael Vides. A ver si Hola, ¿me escucha? ahí se escucha. Pues yo te puedo decir de parte de su grupo de alumnos aquí en Guatemala, en la Marroquín, de los que tuvimos la suerte de que él fuera nuestro amigo, nuestro mentor, nuestro profesor, que siempre lo definimos como un hombre extraordinario, que siempre defendió la libertad en cualquier momento, siempre tuvo una sonrisa, siempre tuvo un oído para escucharnos y darnos un consejo, pero como un buen mentor, un buen coach, simplemente dejaba que nosotros llenáramos el vaso. No nos llenaba el vaso con lo que él creía, sino nos dejaba a nosotros buscar esa libertad. Y como te digo, siempre continúa en nuestra mente el grupo de sus exalumnos en Guatemala. Nos seguimos reuniendo esporádicamente y siempre hablamos de él y hacemos una remembranza de la influencia que tuvo en nuestra vida. Muchas gracias por dar la oportunidad de hablar a nombre de mis compañeros del doctorado de Marroquín y del Swiss Management Center. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahí le cedo la palabra a Máximo Praga. Gracias, Adrián, y gracias, Roberto. Yo quería agregar a las 4 virtudes que mencionaba Iván, una quinta, de la cual he sido testigo. Los años en los cuales nosotros estudiamos eran años en los cuales las balas picaban cerca. No era broma, no eran palabras. Ni Juan Carlos, ni Alex nunca bajaron la cabeza, nunca se cuidaron de no expresar con claridad, con precisión y con educación sus ideas. Y eso hay que reconocerlo, porque hoy se habla de brecha, pero en aquella época las cosas eran complicadas. En este homenaje se ha recordado el gobierno militar del 76,
Nosotros comenzamos a estudiar en el 73, en el 74, en el 75. Ni Alex, ni Charlie nunca se callaron la boca. Y eran juniors, ni siquiera eran de los mayores dentro de la universidad. Siempre tuvieron la valentía de presentar y defender sus ideas. Nunca nadie los hizo callar. Y a esto hay que agregar que en esa época la Universidad Católica era muy católica y tampoco caían bien ciertas posiciones. Por lo cual, a las 4 virtudes, Iván, que has mencionado de tu padre, yo le agregaría sin la menor duda la valentía. Gracias. Bueno, gracias, Máximo. Viviana Morandi. A ver, ahí está. ¿Qué tal? Bueno, yo no fui ni alumna, ni colega, ni nada de Juan Carlos. Yo era simplemente una compañera de que nosotros también llamábamos Cacha, que era Roberto, que era compañero mía en la UCA, y lo tenía en una cátedra Alex Chafuen como profesor en Historia del Pensamiento Económico, y de la mano de ellos tres fui ingresando a todo lo que era el pensamiento austríaco y liberal en Argentina. Pero precisamente, me acuerdo que sí, Alex, como dijo, tenía el pelo largo, rubio, hacía música con los instrumentos de escritorio mientras estudiábamos el pensamiento de los que llegaban a Hispanoamérica, el pensamiento económico de los que llegaban a Hispanoamérica en los libros de los conventos en esa época. Pero lo que sí recuerdo de Charlie muchos años después, había una revista que se llamaba Apertura, y bueno, yo era colaboradora de ahí, y en un momento me dieron los dossiers de economía para hacer. Me dijeron, bueno, ¿por qué no escribís unos dossiers de economía? Tenés tantas páginas, qué sé yo. Y bueno, acudí un poco hablando con uno, con otro, terminé también hablando con Charlie, y me dieron 10 pensadores para hacer un trabajo de, obviamente, tantas páginas, tantas letras y demás, y eran todos pensadores, obviamente, libertarios. Me acuerdo que fue una inmersión y un estrés brutal, brutal, porque obviamente los tiempos periodísticos, sin las herramientas con las que contamos ahora, te exigían mucha dedicación. Y bueno, así fue que publiqué ese dossier con los 10 pensadores, con mucha bibliografía que me dio Charlie y que me dieron otros también. Y después me habían dado, a raíz de ese trabajo, me dijeron si quería, que me daban una beca para hacer en SA el posgrado. Lamentablemente yo tenía dos hijas pequeñas en esa época y trabajaba, y de 6 a 10 de la noche para mí, en mi mentalidad de darle prioridad a la familia, no podía funcionar, así que perdí esa oportunidad, no podía dar el examen que era a los 2 o 3, esa oportunidad. Muchos pensadores que ni siquiera conocía yo, así que es un lindo momento para recordar eso para mí. Bueno, muchas gracias, Viviana. Le cedo la palabra a Gustavo Mata y Trejo. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, saludos a todos los amigos, ¿no? Es lindo ver tanta gente acá reunida para recordarlo a Charlie. Mucho, por supuesto, todo lo que se está diciendo acá era cierto. A mí lo que más me resonaba era cuando, es verdad, los que fuimos alumnos de él terminaban las clases y siempre él dejaba un entusiasmo, una curiosidad, y sabía que uno iba hasta su cubículo, como mencionó alguno acá, y siempre él estaba dispuesto a mantener la conversación y se quedaba. Y lo que quiero resaltar acá es el entusiasmo, ¿no?, que él transmitía. Que creo que esto era un elemento
por lo menos para mí, que lo destacaba. Él era como que hipnotizaba a uno cuando empezaba a hablar de los temas de economía y uno realmente se entusiasmaba y quería conocer más y entender más. Él, bueno, fue profesor en más de una materia, ¿no? Historia del pensamiento, economía superior, hasta venía también a las materias de epistemología, tomó algunas clases, sus legendarias discusiones con Gabriel Zanotti, que lo vi que estaba por acá, de Kant contra Santo Tomás, y también fue mi tutor de tesis y fue inolvidable. La verdad que aprendí muchísimo también con él y también era un placer discutir todas las cuestiones, ¿no? Siempre él alentaba a avanzar y estudiar más. Así que una cosa que yo tal vez pueda destacar, que en lo personal a mí me influenció muchísimo y quizás tenga que ver con toda esta cuestión que él también le dedicó mucho tiempo al uso de la matemática en la economía. Como varios egresados de ingeniería, que era el caso mío, fuimos a SADE a complementar nuestra formación con estudios de negocios y bueno, nuestra generación, esto fue a principios de los 80, ¿no? Estaba desvelada por entender los problemas económicos de la Argentina, ¿no? Entonces uno también quería entender eso. Muchos de los egresados de ingeniería que elegimos SADE lo hicimos por esto, ¿no? Ofrecía una formación en economía además de la administración. Y de pronto muchos nos encontramos con un mundo desconocido para todos nosotros y que tenía esta fascinación. Yo creo que, por lo menos para los egresados de ingeniería como yo, lo que él hacía muy bien era humanizar la economía, ¿no? Porque uno por ahí había estudiado antes y todo muy matematizado, era casi como una cuestión mecánica de las otras que uno estudiaba en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pero él tenía una facilidad tan grande para siempre rescatar la dimensión humana, la dimensión de la elección, qué relevancia enorme tenía esto para todo el funcionamiento de la economía. Y creo que él nos logró explicar y transmitir a nosotros la cuestión del cálculo económico con una claridad que uno, bueno, después de tantos años lo recuerda y cómo a uno le quedó fijado en la mente y le resulta tan sencillo entender tantas cuestiones que uno escucha que se discuten ahí, ¿no? Así que creo que esto vinculado a su calidez, por lo menos fue lo que yo hoy recuerdo como más relevante, ¿no? Realmente transmitía la dimensión humana de la economía y él nos enseñaba que no convenía usar este famoso concepto del mecanismo del mercado, que ya la palabra mecanismo nos estaba alejando de entender cómo era realmente la cuestión, ¿no? Así que bueno, muy lindo que le podemos hacer el homenaje a Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Le cedo la palabra a Ponciano Vivanco, después a Ingrid Leal Sarti, y los invito a que lean en el chat porque hay muchos mensajes, no sé si todos están leyendo, pero por ahí no todos toman la palabra, pero están escribiendo recuerdos lindos, así que si pueden leerlos creo que vale la pena. Ponciano Vivanco, ¿no? El siguiente. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Se escucha bien. Te escucha bien. Bueno, bueno, yo compartí con Charlie muchos años en la cátedra de Alberto Venegas Lynch. Ambos éramos adjuntos en la carrera de Derecho de la UBA y enseñábamos la materia Política Económica Argentina. Eran clases recontra numerosas porque nos tocaba dar clase o en el salón de actos o en el aula magna de la Facultad de Derecho, donde en cada una de ellas teníamos, no sé, 300, 400 alumnos, cada uno en su comisión. Y nos juntábamos permanentemente en la sala de profesores, una vez que terminábamos la hora de clase, a tomar un café y a comentar. Y siempre tomamos exámenes juntos. Los exámenes eran orales, duraban semanas, porque las comisiones tenían 300, 400 alumnos y había que tomarle oral uno a uno.
y no se podía tomar de a uno solo, teníamos que estar con otros, y siempre nos poníamos de acuerdo con Charlie para tomar juntos. Y en uno de esos cafés, en la sala de profesores, llegamos a la misma conclusión, que a ustedes les parecerá muy, muy elemental, pero no a todo docente lo tiene tan claro. Primero éramos bien conscientes que estábamos en la carrera de Derecho, no de Economía, y por lo tanto los conocimientos que le exigíamos a nuestros alumnos eran los básicos, los fundamentales que creíamos que un futuro abogado debía tener sobre economía, pero no era la carrera de Economía. Y coincidíamos con Charlie que lo que teníamos que descubrir en el alumno que teníamos adelante dando examen era lo que sabía, no lo que no sabía. Y era increíble porque nos mirábamos a los ojos, nomás una rápida mirada, y después de 3-4 minutos de que el alumno hablara, inmediatamente sabíamos si sabía o no sabía. Y hacíamos lo posible por descubrir qué era lo que sabía, más que el disparate que pudiera estar diciendo circunstancialmente. Y bueno, ni Charlie ni yo éramos muy estrictos con la nota, debo reconocer. Bastaba que el alumno pegara 2 o 3 conceptos muy fundamentales que ya nos quedábamos contentos y era suficiente para el 4. Así que nada, quería compartir con ustedes esos, no sé, fueron 6 o 7 años que compartí la cátedra con Charlie, que me hizo tan feliz. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ponciano. Ahora le cedo la palabra a Ingrid, y lo veo ahí a Gabriel Zanotti, que no pidió la palabra, pero si está en el aula, algo va a tener que decir. Así que después le cedo la palabra a Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto, en verdad, verlos reunidos, y pues este homenaje bien merecido, siempre recordado, Charlie, Juan Carlos. Bueno, y con Rafael Vides, yo también fui alumna de Charlie aquí en Guatemala, nada más que de la carrera de psicología. Y la anécdota que yo tengo con él es que en el 2006 tuve que mudarme a México y me faltaba todavía 1 año de carrera. Entonces la universidad me dio ese chance de continuar a distancia, pero tenía que cursar 3 materias todavía, y una de ellas era proceso económico. Y recuerdo que fui con Fernando Monterroso, que era mi profesor, y me dijo, mira, yo realmente no puedo ayudarte, pero quien puede ayudarte es el doctor Juan Carlos, me dice, Kachanowski. Y le digo, bien, bueno, él ya había sido mi profesor en algunos seminarios, y cuando le dije, me dijo, sin problema. ¿Por qué? Porque él creía justamente en la educación a distancia. Y recuerdo que no era seminario económico, pero sí, no era proceso económico, pero sí política económica. Y le digo, pero yo cómo voy a cursar política económica si realmente no es mi carrera, no es mi profesión. Y como ustedes saben, pues la Universidad Francisco Marroquín, estés cursando la carrera que sea, a la par vas llevando economía. Y realmente para mí el tomarle también ese sabor a la economía, al pensamiento liberal, el pensamiento austriaco, realmente fue por la influencia de Charlie. Y posteriormente, bueno, al llevar este curso, me dijo, bueno, el examen no lo vas a tomar, pero me tienes que hacer un buen ensayo. Y tienes que relacionar, o sea, cómo la psicología y la economía, de ambas pueden surgir grandes estudios, grandes enfoques, y me dice, me tienes que hacer un buen ensayo. Y claro, me lo dijo desde un principio, le entregaba el material, me decía, no, esto no, aquí y allá. Cuando lo entregué, realmente fue un gran aprendizaje,
Y el darme cuenta cómo él, porque bueno, sabemos que la economía pues es humanista, y el tener esa visión, porque no sé, ustedes también han de tener esa experiencia que le decías, ¿cómo estás? El debate siempre entre nosotros era sobre las emociones, porque él hablaba sobre inteligencia emocional, pero él decía que él no tenía emociones, era IT. Me acuerdo que me decía, yo soy un IT, yo no tengo emociones. Y realmente, pues, en todo el tiempo, pues fue una persona alegre, entusiasta, una persona muy bondadosa. Él tenía esa peculiaridad de ver el talento en las personas y encauzar ese talento. Posteriormente, al graduarme, me invitó a dar algunos seminarios, algunas charlas allí en Corporate Training, y realmente pues yo lo considero mi mentor por mucho tiempo. Yo lo conocí en 2003 y pues la amistad siguió hasta el día que tuvo que partir. Y esa es mi experiencia, en verdad es un gran ser humano, un gran hombre, un gran padre, para él las personas, el ser humano, es muy, muy importante. De hecho, en el ámbito laboral nos quedó pendiente, estábamos por empezar un libro también en coautoría en cuanto a habilidades para las empresas. Siempre hablábamos sobre Walsh, que era uno de sus autores favoritos también. Y bueno, cómo para alguien, vamos a decir, que pensaba en números y en ciencia, la psicología sí tenía valor. Y pues para mí yo lo considero mi mentor, como muchos que dicen aquí. Realmente el conocerlo pues influyó mucho. No sé qué camino hubiese tomado también si no lo hubiese conocido, porque sí fue una persona que influyó también en mi vida como en muchos alumnos. Y qué bueno, merecido homenaje, honor a quien honor merece. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Bueno, Gabriel, no pediste la palabra, pero te damos el cierre. Después, bueno, lo dejamos a Roberto si quiere decir algo más, pero te escuchamos. Bien, gracias, Adrián. Sí, no pensaba hablar, estaba escuchando, me estaba permitiendo emocionarme un poquito. Un gusto estar además con tantos amigos. Bueno, a ver, hagamos un poquito de historia antigua. Más o menos allá por el 4000 antes de Cristo, yo había formado la delegación juvenil del Centro de Estudios sobre la Libertad, y en el 78, Alberto Venegas Lynch, hijo, nos dijo, vengan acá a SEADE a reunirse y hacer cursos libres acá, y ahí fuimos, ¿no? Y por supuesto, ¿quién apareció? Estaba Roberto en esa época, y también estaba Juan Carlos. Ya no me acuerdo cómo era el organigrama, pero ahí apareció Juan Carlos, y todos nosotros con Juan Carlos hicimos 2 cursos muy importantes para nuestra formación. Creo que fue un año y un año. Un año un curso sobre Keynes y un año un curso sobre Marx, ¿no? Y así como todos ustedes, haciendo cursos con él nos hicimos amigos, ¿no? Y todos desarrollamos esa entrañable amistad. En mi vida fue uno de los amigos más importantes que tuve. Y lo que quiero destacar, para sumar para el conjunto de virtudes de Cacha, de Charlie, que todos coincidieran, era su enorme y desbordante bondad. Una bondad realmente asombrosa, ¿no? Hasta el último día que él vivió, si yo tenía algún problema grave, yo lo llamaba a Charlie a hablar, ¿no? Esa amistad se mantuvo siempre, siempre. Y estoy seguro que lo hacía con todos ustedes también, ¿no? Un santo, la verdad, un verdadero santo. Les cuento que
voy a hacer el siguiente paralelismo, ¿no? Saben que Freud tuvo un discípulo y amigo que se llamaba Oskar Fichter, y Freud, como todos ustedes saben, era agnóstico, y Oskar Fichter era psicoanalista y pastor protestante, ¿no? Y ambos escribían cartas, se escribían cartas mutuamente, el epistolario está todo publicado. Freud le decía a Fichter, le decía, estimado hombre de Dios, ¿no? Fichter le decía, estimado profesor, que en esas épocas en Austria decirle profesor a alguien era, primero estaba Dios y después un profesor, ¿no? En la Austria de ese tiempo. Y Fichter le comentaba a Freud, mire, el hombre de Dios es usted es el verdadero cristiano, yo no tanto. El cristiano es usted, simplemente no lo sabe, pero... Y cuando Freud tenía esos párrafos tan negativos y pesimistas sobre la naturaleza humana, Oskar Fichter le decía, mire, puede ser, pero usted es la prueba de que no es tan así. Así que yo hoy quisiera decir exactamente lo mismo, ¿no? El cristiano era él. Era un santo, ¿no? Es la prueba de que la gracia sopla donde quiere y cuando quiere, ¿no? Un santo total. No creo que el Papa Francisco me acepte el proceso de canonización de Charlie, pero más adelante lo voy a iniciar. Creo que para los que pudieron conocerlo íntimamente, creo que me van a dar la razón, ¿no? Y espero que el día de mañana me acompañen a iniciar el proceso de santificación de Cacho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Roberto, ¿querés cerrar vos? Bueno, cierro agradeciéndole a Alejandro Gómez, que me hizo acordar, lo veo por acá abajo de la pantalla, siempre escondido a Alfredo Irigoyen, que estaba en el cubículo que tenían ahí en SEADE. Él compartía junto con Charlie, ¿saben cómo era la oficina de Charlie? Y Alfredo no me va a dejar mentir, porque él tenía la misma. Eran unos pedazos, eran unas cosas así de anaqueles de metal, donde se ponían los libros. Entonces se armaban como divisiones. Charlie estaba de un lado, creo que Alfredo estaba enfrente, entrando, Alfredo a la derecha, Charlie a la izquierda. Raro que Charlie hubiese alguien a la izquierda de Charlie, pero bueno, estaba a la izquierda. Pero bueno, me acuerdo de eso. ¿Te acordás, Alfredo? Absolutamente, ¿cómo olvidarse? Fueron muchos años, 2 años y medio por lo menos. Así que, bueno, agradecerle a la gente de SEADE que haya prestado el servicio a Alex Chafuén, Sebastián Landoni, ¿dónde andás? Porque te perdí en la pantalla, y Nicolás, Iván, Ale Chafuén, Alejandro, bueno, todo lo que tuvieron, y nos vemos en la próxima. Salud, Charlie. Salud, Charlie. Salud. Y hacer Salud, mentoreos por línea. Tenemos que hacer mentoreos por línea ahora. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chicos. Qué bueno verte, Landoni, Guido. Claudia. Abrazo, Juan. Alex, Alejandro. Alejandra Kachanowski. Feliz 2021. Saludos a Chao, todos. chao. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego, gracias.